País, bienvenidos a Noticieros de TV edición fin de semana. Arrancamos esta entrega informativa y es que en las últimas horas Andrea Barrientos presentó su carta de renuncia de manera irrevocable al cargo de viceministra de Autonomías. Esta renuncia se produjo en medio de una fuerte polémica con líderes y políticos cruceños, esto por la redistribución de los recursos del 50-50, propuesta que fue prometida por el presidente Rodrigo Paz en campaña electoral. ¿Qué piensan los candidatos que es el 50-50 por lo que tú describes? Que nosotros vamos a lograr y les vamos a decir, toma el 50% de la plata y tú hazte cargo. No funciona así. Todas las propuestas serán escuchadas si están alineadas al espíritu del 50-50. No importa la fuerza política, quiero dejar muy en claro. Dura 2, 3 días, 5 semanas, 10 años. O sea, lo que vamos a hacer es que esto sea corto y efectivo para mejorar la vida de la gente. El presidente ya lo ha dicho, hemos empezado porque no es un eslogan. La transformación del Estado no es solo repartir recursos, es construir futuro, que eso es lo más importante. Y para eso tenemos que ser muy honestos con lo que tenemos que dejar afuera. Ya tenemos cerca de, si no recuerdo, son cerca de 60 leyes y 40 y tantos decretos que hay que eliminar. Tan sencillo como eso, eliminar leyes y decretos. Excelente, que saquen su careta. De la mentira y que digan que no van a cumplir el 50-50. Santa Cruz es noble, acogedora, pero no perdona ni olvida. En cuanto a su declaración, fue muy irracional, muy torpe, muy soberbia. 50-50 no fue un pedido de nadie. Fue una oferta electoral que debe ser cumplida. Es una viceministra, no puede salir a dar declaraciones así. Si en verdad cree que puede durar 10 años eso. Lo que dijo Rodrigo Paz aquí es una total falsedad. Yo, si fuera Andrea Barrientos, ya hubiera renunciado por las declaraciones que ella ha vertido. Entonces, ¿qué carajo hace una persona en La Paz diciendo no qué hacer? Eso no tiene motivo de ser el viceministerio de Autonomía. El Comité Pro Santa Cruz declara persona no grata a la viceministra Andrea Barrientos. Exigimos su destitución inmediata o su renuncia. Y es así, muchos líderes políticos cruceños, pero también desde la Asamblea Legislativa exigían la renuncia de la viceministra de Autonomía, bueno, ahora ex autoridad. A continuación vamos a dar lectura a parte de la carta que ha enviado la viceministra de Autonomías al presidente del Estado, Rodrigo Paz, donde sustenta su renuncia irrevocable a su cargo. Mediante la presente me permito presentar mi renuncia al cargo de viceministra de Autonomías, responsabilidad que he tenido el honor de ejercer con profundo sentido de compromiso y vocación del servicio al país. Asumí esta función con la convicción de aportar desde el trabajo institucional al fortalecimiento del Estado y a la construcción de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de Bolivia y al bienestar de sus ciudadanos. Durante este tiempo he procurado desempeñar cada una de mis responsabilidades con seriedad, dedicación y respeto por nuestras instituciones, siempre guiada por el interés superior del país. Bolivia atraviesa un momento complejo que demanda cambios profundos y transformaciones estructurales que permitan encaminar al país hacia un futuro de mayor estabilidad institucional y oportunidades para todos. Estoy convencida de que bajo su liderazgo el país podrá avanzar en la consolidación de estos cambios necesarios para enfrentar los desafíos del presente y construir un horizonte de esperanza para nuestra sociedad. Consciente de los momentos que atraviesa la gestión pública y convencida de que el diálogo, la responsabilidad institucional y estabilidad deben prevalecer, considero que esta decisión contribuye a preservar el buen desarrollo de la gestión gubernamental y a mantener el clima de respeto que debe caracterizar
el servicio público. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por la confianza depositada en mí para asumir la responsabilidad y por la oportunidad de servir a Bolivia desde esta función. Ha sido un honor formar parte de este esfuerzo colectivo orientado a fortalecer nuestras instituciones y trabajar por el país. Le reitero mi cariño, admiración y respeto, despidiéndome atentamente, firma la ex viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Y esta renuncia ha generado diferentes reacciones desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Su presidente, Loco Chamanidis, considera que le quedó grande el cargo a la ex viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, pero además la considera que tiene un espíritu centralista. Bueno, creo que es lo más sensato que ha podido hacer en este tiempo como viceministra de Autonomía. Definitivamente el cargo no solamente que le quedó grande, sino ella no tenía la mínima intención de trabajar por el cargo que estaba ahí, que era Viceministerio de Autonomía, un viceministerio que a la fecha no ha hecho absolutamente nada, y no hablo solo de esta gestión, sino desde que se creó primero el ministerio y luego el viceministerio. Aquí lo que nosotros creemos que es lo que se necesita, y en todo el país, y lo manifestamos nosotros el 20 de febrero, es que hayan delegados autonómicos en cada uno de los departamentos. Estos delegados que hoy la necesidad que tenemos todos de construir el 50-50, pues tenemos que hacerlo con alguien que se dedique única y exclusivamente a este tema en cada uno de los departamentos para que avancemos. Necesitamos que este 2026 empiece a ejecutarse de cierta manera el 50-50, y para eso necesitamos una persona, repito, en cada uno de los departamentos que su único trabajo sea hablar y trabajar de este tema. Bueno, eso habría que preguntarle a ella. Lo que sí le podemos decir que la posición no solo de Santa Cruz, sino de los departamentos quienes votamos y creemos en la autonomía, el sentimiento era el mismo, porque ella definitivamente con ese espíritu centralista que tiene, y todavía hay algunos que siguen aferrándose al centralismo que durante 200 años ha destruido este país. Y entre tanto, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho ha celebrado la renuncia de la ex viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, pero además dijo que la aplicación de la redistribución de recursos del 50-50 es indetenible. Defender lo que es de Santa Cruz también es defender su futuro. Nuestra lucha por la autonomía no empezó ayer, venimos de lejos. Venimos de generaciones que creyeron en una tierra libre, fuerte y capaz de decidir su propio destino. Hoy, ese camino sigue avanzando. La autonomía real significa algo muy concreto, que nuestro departamento pueda gestionar sus propios recursos y decidir su propio futuro. Por eso, la agenda del 50-50 no es una consigna política. Es el resultado de una larga lucha de todas las regiones por justicia, desarrollo y respeto. Esperemos que la nueva autoridad comprenda algo fundamental. Bolivia es un Estado plurinacional con autonomías, como lo dice nuestra Constitución. Y el proceso del 50-50 es indetenible, porque responde al derecho legítimo de las regiones a administrar los recursos que generan. El 50-50 significa más inversión, más desarrollo y más oportunidades para cada familia cruceña. Nosotros vamos a seguir defendiendo la autonomía, nuestro presupuesto y el derecho de Santa Cruz a decidir su destino, con firmeza, con convicción y siempre del lado de Santa Cruz.
Y desde la Asamblea Legislativa, la diputada de Alianza Libre, Katia Quiroga, considera que no es suficiente la renuncia de la ex viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sino que se debe aplicar la redistribución de recursos del 50-50. La parlamentaria se expresó a través de las redes sociales. Una renuncia no cambia nada. El gobierno debe hacer efectivo el 50-50 este 2026. Hoy se anunció la renuncia de la viceministra de Autonomías, la misma que hace semanas salió a decir que el 50-50 era complejo y que no podía avanzar con billetera libre. Pero seamos claros, esa funcionaria no era el problema, era la vocera del problema. Su posición era la posición del gobierno. Lo que ella decía en los medios era lo que en el Palacio pensaban en privado. Ralentizar, estudiar y postergar. No nos engañan. El centralismo no renunció hoy. Sigue intacto en el Palacio. Sigue en la falta de voluntad política para transferir los recursos. Siguen las mesas técnicas que no tienen fecha de entrega. Necesitamos cabezas de turno. Necesitamos hechos, cuestionó la diputada de Alianza Libre, Katia Quiroga. Pero hay más repercusiones en las redes sociales. El candidato a la gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, también se pronunció respecto a la renuncia de Andrea Barrientos al cargo de viceministra de Autonomías. JP escribió: no debería existir un viceministerio de Autonomías. No se trata de un tema de nombre, sino de coherencia con el concepto mismo de autonomía. Esperemos que se tome la decisión de cerrarlo. Necesitamos un Estado más pequeño, eficiente y flexible. Ojalá aprovechen esta oportunidad para eliminar ese viceministerio y entender que las autonomías deben definirse primero desde el Congreso y luego ejercerse plenamente desde las regiones, escribió Juan Pablo Velasco, candidato a la gobernación de Santa Cruz. Y entre tanto, el diputado de Alianza Libre, Leonardo Roca, considera que la renuncia de Andrea Barrientos es una especie de premio consuelo para que la población y los líderes cívicos ya no reclamen respecto a la aplicación del 50-50. Personalmente a mí no me mueve el piso que haya pasado esto, ya se veía venir. Ya no se olvide de que la señora Barrientos emitió, lamentablemente, es cuestión de días, 2 criterios que prácticamente sepultaron su presencia dentro del Ejecutivo Nacional. En ese sentido, a mí tampoco me mueve el piso porque la renuncia de la viceministra vendría a ser como un premio consuelo para nosotros, para que dejemos de presionar sobre el 50-50 y quede ahí como un exabrupto de la señora. Este día lunes 9 se va a tratar en la brigada parlamentaria la solicitud que hemos solicitado a nombre de mi persona y la bancada de Libre, la conformación de la comisión de redacción del proyecto de ley del 50-50. Esto tiene que ir más allá. Previendo esto, ¿quiénes tienen que estar incluidos en esta comisión? La brigada parlamentaria, tiene que comandarlo el Comité Pro Santa Cruz para que no existan ningún tipo de presiones e injerencias políticas de un bando ni de otro. Tiene que estar incluido también Andecruz y tiene que estar incluido la gobernación y las universidades públicas. El gobierno debe ser más claro y poner una posición clara en esto. No podemos esperar hasta el año 2027.
Y entre tanto, el diputado de la bancada de Unidad, Alejandro Reyes, considera que la renuncia de la ex viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, demuestra que el gobierno nacional está priorizando la atención del pueblo boliviano y no así los intereses personales. La salida de Andrea Barrientos del Viceministerio de Autonomías muestra un desprendimiento que permite primero poner por encima al país y al 50-50 antes que cualquier ambición personal. De ahora en adelante, lo que se debe hacer es planificar técnicamente y con una agenda y un calendario por los próximos 5 años el avance del 50-50. Eso va a significar que Bolivia pueda tener controles y equilibrios de poder en sus regiones, que los liderazgos surjan de las regiones y que la economía se maneje de acuerdo a la vocación productiva de cada región. Por su parte, el exdiputado opositor Beto Astorga dijo que era necesario y justa la renuncia de la ex viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, ya que considera que contradice las declaraciones del presidente Rodrigo Paz. Bueno, me parece que era justo y necesario. Prácticamente la ex viceministra estaba pues en otro camino. Ella prácticamente dijo que iba a haber una retardación en el tema del 50-50. Imagínense, dijo que se podía hacer en 10 años y prácticamente le estaba perjudicando al gobierno de Rodrigo Paz. Entiendo que Rodrigo Paz prácticamente va a impulsar en su gobierno este 50-50, se ha comprometido en una conferencia de prensa conjuntamente el gobernador de Santa Cruz. Ahora esperemos que la persona que vaya a estar en este puesto esté en sintonía con el presidente y pueda realizar la gestión correspondiente y sobre todo sea especializada en el tema, que sepa de autonomías, que esté comprometida con autonomías y que en este caso tenga la coordinación correspondiente con el gobierno para ejecutar el 50-50. Más me parece que son posiciones personales que realizan algunas autoridades y prácticamente pues van en contra de lo que el presidente está proponiendo al país y pretende ejecutar en su gobierno. Entonces, si hay ese tipo de posiciones, bueno, pues es mejor que den un paso al costado, como ha ocurrido con la ex viceministra Andrea Barrientos, y ahora esperemos que la nueva persona que esté en el puesto coordine de forma permanente con el presidente, tenga la misma línea política y al mismo tiempo, pues en este caso, pueda hacer realidad el 50-50. Y tras la renuncia de Andrea Barrientos, el ex asambleísta Marcos Fuentes considera que las autoridades de Estado deben cuidar sus declaraciones para no generar malestar con la población. Lo que yo puedo decir es que las autoridades en función, ministros, viceministros, concejales, todas las autoridades gubernamentales y de Estado, tienen que tener el más mínimo cuidado de lo que expresan, porque la voz de ellos es la voz del Estado, es la voz del gobierno o es la voz a la institución que representan. Entonces, no pueden decir lo que les da la gana o lo que les salga ese momento de la mente. Ellos tienen que tener el mayor cuidado de lo que dicen. Hoy, pues, la viceministra está pagando las consecuencias justamente tal vez de su inexperiencia en materia de información. El gobierno tiene serios problemas en cuanto a la información, a la comunicación. Lo hemos visto con los comunicados del Banco Central de Bolivia con el siniestro que ha pasado en la ciudad del Alto. A ver, creo que el viceministerio debería tener un determinado plazo con objetivos reales. Uno de ellos, por ejemplo, hay que fortalecer sin duda alguna las autonomías. Hay alcaldías que no tienen cartas orgánicas, hay gobernaciones que no tienen estatutos autonómicos. Creo que esa debería ser una primera tarea del Viceministerio de Autonomías y bueno, una vez que ya empiece a encaminarse las autonomías, que las alcaldías, las gobernaciones empiecen a articularse y esto obviamente mediante una reingeniería también de atribuciones y competencias que habrá que revisar en la misma Constitución Política del Estado, creo ese momento sí debiera desaparecer el Viceministerio de Autonomías porque ya no tendría sentido alguno. Si queremos realmente fortalecer las autonomías, tiene que haber un eje articulador y ese puede ser el Viceministerio de Autonomías, pero tendría que tener un determinado tiempo.
Cambiamos de información y hablamos de temas internacionales y del viaje que realizó el presidente del Estado, Rodrigo Paz, a los Estados Unidos, a la cumbre del Escudo de las Américas. Sin embargo, a muy tempranas horas de la mañana esta jornada ha llegado a dicho encuentro, lugar donde también está siendo liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Is this your first time here at Terrell? Yes, first time. Mine too. Really? Mine too, yes. The Terrell Well, the first time as a president too. I know. Well, welcome. I know he's here for 17 Mr. President. I'm going to see here. Thank you so much for being here. And this officer will take you. Thank you. Y a su llegada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente boliviano Rodrigo Paz y ambos mandatarios se saludaron con un apretón de manos. Pero a esta cumbre denominada Escudo de las Américas también participan 12 mandatarios de Latinoamérica. Entre ellos están presentes el presidente de Argentina, de Chile, pero también de El Salvador. Y en este encuentro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dio la bienvenida a los 12 mandatarios que participan en la cumbre del Escudo de las Américas. Pero también Marco Rubio dijo: ustedes no son nuestros aliados, son nuestros amigos y queremos que sean nuestros socios.
Gracias por su liderazgo. Es un honor servir en su gobierno. Y, señor presidente, 2 puntos que quiero destacar. Primero, tenemos muchos aliados alrededor del mundo y damos gracias por nuestros aliados. Y estos países aquí representados son nuestros aliados, pero más que eso son nuestros amigos. Muchas veces vemos que a veces cuando uno necesita a los aliados no responden. Estos países lo han hecho y son líderes y son nuestros amigos y siempre están dispuestos a trabajar con los Estados Unidos, cooperar con Estados Unidos. Y como usted decía, señor presidente, estos son también países con un extraordinario potencial. Algunos lo están haciendo realidad, otros están en camino a eso. Queremos que el mundo vea que si uno es un amigo y aliado de Estados Unidos, eso es positivo, es recíproco, es un beneficio mutuo. Así que el presidente le está dando esto una prioridad. Hay muchos presidentes que han dicho que lo van a hacer, pero él lo ha hecho. Y se lo agradecemos. Y muy agradecido a los 12 países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros y queda mucho por hacer. Estos son países que tienen una gran población, mucho potencial y queremos ser sus socios en desarrollar sus países, sus economías y su seguridad. Y le doy las gracias de verdad por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Que Dios bendiga a todos esos países, a los Estados Unidos y gracias como siempre por la cooperación. Seguiremos trabajando en conjunto y vamos a hacer cosas muy buenas, muy importantes para esta región que van a hacer que en las generaciones futuras nos van a agradecer el labor que estamos haciendo en el momento de hoy. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva coalición militar en Latinoamérica, esto para luchar contra los cárteles del narcotráfico. Pero además, en la oportunidad, dijo que el país de México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Tenemos un armamento fantástico, como habrán podido notar recientemente. Quiero agradecerle a los miembros de la coalición, en su mayoría amigos míos. A algunos los acabo de conocer, otros son muy buenos amigos míos, les di mi respaldo, ganaron. Todavía no hemos tenido un respaldo que no haya funcionado. Cómo ustedes han estado sufriendo por la criminalidad de la región. Y dije, cuando regresemos vamos a erradicar la criminalidad y vamos a colaborar. Podemos hacerlo fácilmente. Esta parte de nuestro compromiso de hacerle frente a la presencia de los cárteles en nuestra región, tenemos que reconocer el epicentro de la violencia de los cárteles, que está en México. Los cárteles de México están orquestando mucho del derramamiento de sangre y el caos en el hemisferio. El gobierno de los Estados Unidos hará lo que sea necesario para proteger nuestra seguridad nacional y proteger la seguridad de los estadounidenses. Me gusta mucho la presidenta de México. Es una persona excelente. Tiene una voz hermosa, es una mujer muy hermosa, tiene una voz muy agradable. Presidente. Le dije, déjeme erradicar a los cárteles. Y me dice, no, por favor, presidente. Pero tenemos que erradicarlos. Tenemos que destruirlos, porque se están poniendo cada vez peor. Los cárteles están manejando a México. No podemos aceptar eso. Está demasiado cerca de nosotros, demasiado cerca de ustedes, pero todo está cruzando por México, en la mayor parte. Al mismo tiempo, todos tenemos que volver a comprometernos con asegurar la ley y el orden en nuestras naciones. Eso incluye cero tolerancia para la actividad de las pandillas. Hay mucha actividad de pandillas. Y el viaje del presidente Rodrigo Paz a los Estados Unidos, a este encuentro que está siendo liderado por el presidente Donald Trump, ha sido cuestionado y se ha pronunciado el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien dijo que ni el gobierno boliviano ni los Estados Unidos tienen moral
para hablar sobre el tema del narcotráfico, ya que asegura que Estados Unidos utiliza la lucha antidroga con fines geopolíticos. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Yo diría, aprovecho esta oportunidad, ni Estados Unidos ni el gobierno boliviano tiene moral para hablar de droga, de narcotráfico. ¿Por qué? El gobierno de Rodrigo Paz ha batido récord. De Viroviro sale cocaína, a Viroviro entra marihuana de Estados Unidos. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo hemos escuchado, compañeras y compañeros, de Estados Unidos llega marihuana a Viroviro? Y en avión del estado de Paso, en el TAP. ¿Qué moral tiene para hablar de la lucha contra el narcotráfico? Llegan 32 maletas de plata. Viene de Estados Unidos a Bolivia. ¿Acaso Estados Unidos no tiene tecnología para controlar cómo semejante cantidad de marihuana, de plata salga de Estados Unidos para llegar a Bolivia? Ese acuerdo entre gobierno, una cosa, pequeña cosa, podemos entender, pero semejante cantidad. Compañeras, compañeros, una cuestión de reflexión. Yo siempre dije, Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos negocia con el narcotráfico. El narcotráfico es un pretexto geopolítico, interés geopolítico para controlar países. La lucha contra el narcotráfico va a ser militares. Los compañeros, también se requiere una reflexión. Y desde la Asamblea Legislativa, el diputado de Unidad Alejandro Reyes ha destacado el viaje del presidente Rodrigo Paz a los Estados Unidos, ya que considera que esto es clave para que Bolivia se abra al mundo. El presidente Rodrigo Paz está cumpliendo una agenda muy importante en los Estados Unidos que permite abrir las puertas de Bolivia nuevamente a la cooperación internacional, a la inversión y ojalá probablemente a un nuevo ATPDA. Eso significa que el comercio, el empleo y la mano de obra boliviana va a tener su lugar en el mundo. Por lo tanto, este viaje a los Estados Unidos es un viaje más que importante, probablemente el más importante en los últimos 20 años, ya que significa en esta nueva geopolítica mundial que Bolivia es protagonista. Y entre tanto, el ex asambleísta Marco Fuentes dijo y espera que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, no permita que Estados Unidos imponga agenda política a Bolivia, así como se lo hizo en el pasado. A ver, sí, yo creo que ahora Bolivia ya no puede retroceder como en la década de los 90, donde Estados Unidos imponía una agenda política, social, económica, imponían ministerios, imponían políticas de Estado. Entonces ya no se puede retroceder eso. Creo que ahora la relación entre Bolivia y el mundo, y en este caso Estados Unidos, debe ser en base a criterios económicos, comerciales y de interés mutuo. Yo creo que la agenda política ya ahí tendríamos que tener mucho cuidado. Reitero, no puede haber ya imposiciones ni de los chinos, pero tampoco de los norteamericanos. A ver, acá el presidente tendría que tener el mayor cuidado. Yo creo que Bolivia tendría que tener una posición neutral desde mi punto de vista, ni a favor ni en contra, porque al fin y al cabo son temas que habría que analizarlos política, económicamente, si son favorables o no, tendría que debatirse incluso en el Parlamento, un debate social interno, pero ya el hecho de que esté apoyando invasiones, guerras, bueno, eso ya no tendría cabida desde mi punto de vista que el presidente Paz estaría apoyando. Reitero, la relación debe ser de interés entre Bolivia y Estados Unidos, o Bolivia y otros países que quieran hacer negocios en nuestro país, que quieran invertir en nuestro país. Ese debe ser la prioridad y el interés para nuestro país, y no agendas foráneas.
Y entre tanto, el exdiputado opositor Beto Astorga calificó de histórico el viaje del presidente Rodrigo Paz a los Estados Unidos, ya que asegura que esto marca una nueva etapa para Bolivia hacia el mundo. Hoy es un día histórico por el país. Prácticamente el presidente Rodrigo Paz está en Estados Unidos, va a tener reunión con Trump y con otros presidentes importantes de la región. Se está marcando un hito, va a haber acuerdos internacionales y estamos dejando atrás el socialismo del siglo XXI. Recordemos que antes Evo Morales y Luis Arce se reunían con Nicolás Maduro, no pasaban de esas reuniones. Y vean ahora dónde está Nicolás Maduro, está detenido por narcotráfico y prácticamente no lográbamos nada para nuestro país. Las reuniones que existían antes eran con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega, con el socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Ahora claramente se deja atrás el socialismo del siglo XXI, Bolivia deja de ser una isla, se abre al mundo y hoy día es un día histórico porque Rodrigo Paz va a tener la reunión correspondiente con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, también va a estar Milei, Bukele, líderes que son reconocidos en la región. Bueno, las ventajas van a ser muy positivas para nuestro país. Puede haber acuerdos internacionales, en este caso para resolver la crisis económica, puede haber comercio, la importación y la exportación correspondiente que necesita nuestro país. Entonces va a haber beneficios económicos para el pueblo boliviano. Además es importante la lucha contra el narcotráfico, necesitamos esa cooperación directa desde Estados Unidos. Por su parte, el analista económico Martín Moreira advierte que el acercamiento del gobierno boliviano con Estados Unidos podría alejar a otros mercados internacionales. En primer lugar, hay que tener cuidado con estos tipos de encuentros porque nos puede alejar de la multipolaridad del mundo. Ojo, de los muchos mercados que tiene Bolivia. ¿Cuánto exportamos a Estados Unidos nosotros? Casi 200 millones de dólares. ¿Cuánto exportamos a la China? 2.500 millones de dólares. Si nosotros le vamos a dar la espalda a China, va a haber que tener cuidado porque todas estas exportaciones que tienen se pueden caer. Y el otro problema a mí que me llama la atención es que Paz firme algo en apoyo a la guerra contra Irán, con Israel y Estados Unidos contra Irán. A mí me parece que no debería meterse en ese tema, porque ese es un tema geopolítico, sí, importante, pero no nos incumbe. Nosotros no tenemos una vela en ese entierro. Entonces, lo único que debería hacer Paz, me parece, es aprovechar las coyunturas de mercado que te puedan ofrecer, evitar dar la espalda a los países, a la multipolaridad o a los bloques del BRICS y tratar de no meterse en guerras que a nosotros no nos incumbe, como en el caso de Milei, que ha dicho que voy a dar el armamento y todo. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de temas. Permítanos realizar una pausa y cuando retornemos el diputado